Bien, ahora veremos a posteriori del estudio del timo el vaso. El vaso es el mayor de los órganos linfoides en el cuerpo humano. Es un órgano linfoide secundario. Se trata de un órgano macizo que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 7 centímetros de ancho, con un peso que varía entre los 150 y 200 gramos. Es de consistencia blanda, débil, friable, es decir, que se desmenuza fácilmente. Y también es un órgano ricamente vascularizado. Los elementos mencionados anteriormente, es decir, que es un órgano frágil, fácilmente rompible, ricamente vascularizado y que incluso de hecho entre sus funciones también es un reservorio de sangre, le convierten sin lugar a dudas en un órgano muy vulnerable a los traumas importantes, desde luego. Sobre este aspecto abundaremos al final del video. Por cierto, el hígado, que también es otra de las vísceras situadas en la cavidad abdominal, comparte estas mismas características. Básicamente de las funciones del vaso podemos decir que en el mismo tiene lugar una importante respuesta inmunitaria frente a los antígenos transportados por la sangre, y es además un filtro de partículas extrañas. También es el lugar donde se destruyen por fagocitosis los glóbulos rojos, cuando ya concluyen su tiempo de vida, que es aproximadamente 120 días. Y esta es la razón por la que se le conoce al vaso como el cementerio de los hematíes o glóbulos rojos. Y es también, como les mencioné anteriormente, un importante reservorio de sangre. Es un órgano tóraco-abdominal, es decir, está situado en el interior de la cavidad abdominal, pero dentro de los límites del tórax óseo o caja torácica, aspecto este que se explica por el nivel que alcanzan las cúpulas diafragmáticas. Se sitúa hacia arriba y a la izquierda y se proyecta en la división de la pared anterior del abdomen en 9 cuadrantes en el hipocondrio izquierdo. Se encuentra aplicado al diafragma y a nivel de la novena a la oncena costilla. Es un órgano intraperitoneal, es decir, está completamente recubierto por el peritoneo, como pueden apreciar en la imagen, donde está señalado el peritoneo a nivel del hilio del órgano. Ustedes estudiarán el peritoneo al abordar el sistema digestivo, pero podemos adelantarles que el peritoneo es una membrana serosa que cubre la cara interna de las paredes de la cavidad abdominal y que también se refleja sobre los órganos contenidos en la misma. Cuando se refleja sobre esto, lo cubre total o parcialmente. Y cuando, como en el caso del vaso, lo cubre completamente, es decir, este queda cubierto totalmente, como les había dicho, se clasifica precisamente como un órgano intraperitoneal. La forma del vaso se le compara con un grano de café y en él se distinguen dos caras, una diafragmática y otra visceral. La cara diafragmática es convexa, es más amplia y está dirigida en sentido lateral. El vaso tiene forma comparada a un grano de café y en él se distinguen dos caras, una diafragmática y otra visceral. La cara diafragmática es convexa, es más extensa y está dirigida en sentido lateral, estando aplicada al diafragma, con quien también se relaciona superiormente, y a las costillas de la novena a la 11. Mientras que la cara visceral es cóncava y se dirige, digamos, a grosso modo en sentido medial. También se describen en el vaso dos extremos, uno anterior y otro posterior, y dos bordes, uno superior
y otro inferior. Estos bordes convergen en los extremos y limitan las caras. El borde superior es agudo y presenta 2 o 3 incisuras, como pueden apreciar en la figura, mientras que el borde inferior es obtuso y no presenta incisuras. La cara visceral presenta las impresiones de los órganos que contactan con ella. Además existe un surco longitudinal donde se encuentra el hilio del vaso, que es por donde entran o salen sus vasos y nervios. Disculpen. Recuerden que el hilio es la abertura, el orificio de un órgano por donde entran y salen las estructuras al mismo. En realidad, los términos de entrar y salir son licencia semántica que nos tomamos los anatomistas. Las estructuras ni entran ni salen, están ahí, pero utilizamos estos términos haciendo alusión a la dirección que siguen. En el caso de los vasos, la sangre, es decir, las arterias entran porque la sangre se dirige al interior del órgano. En el caso de las venas salen porque la sangre venosa abandona el órgano. Otro tanto sucede con los vasos linfáticos. En el caso de los nervios, aunque los nervios tienen fibras tanto motoras como sensitivas, se suele utilizar por convención que entran los nervios. Así que, y a este conjunto de estructuras que entran y salen a un órgano por el hilio se les conoce como el pedículo o raíz. ¿De acuerdo? Me quedé les estaba hablando del hilio. Entonces, hacia el centro de esta cara visceral tenemos un surco longitudinal donde se encuentra el hilio. Y como les decía, es por donde entran y salen los vasos y nervios. Este surco deja libres 2 zonas situadas en los extremos, siendo la zona del extremo anterior más amplia. Además también este surco, que aunque decimos surco, recuerden que hay un espacio por donde se pasa, es decir, es más que un surco, es una fisura, ¿no? Pero en este caso, como estamos utilizándolo topográficamente, bien, nos sirve ese término sin ningún problema, siempre y cuando tengamos la idea clara de en qué consiste anatómicamente. Les decía, este surco también divide la cara visceral en una cara superior, donde está aplicado el estómago, que es la cara gástrica, y una cara inferior, donde se aplica el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. A esta parte de la cara visceral se le denomina cara renal. La otra cara está situada en la zona anterior y se denomina cara cólica por su relación con la flexura cólica izquierda. La cola del páncreas se relaciona con el hilio del vaso. En la imagen superior izquierda pueden apreciar la cara visceral y en la misma las caras gástrica, renal y cólica que se describen en relación al hilio esplénico o lienal. Estos términos esplénico y lienal están asociados etimológicamente al vaso y no se los había mencionado previamente. En la figura superior derecha, el estómago está levantado, lo que nos permite apreciar la cara gástrica sobre la que este órgano se acomoda. De igual manera, se observa el páncreas y cómo el extremo izquierdo del mismo, que se denomina cola. El páncreas se describe en 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. En este caso, en la cola, podemos apreciar cómo contacta con el hilio. Y es a este nivel que se relaciona con el vaso. La imagen inferior izquierda nos permite ver la relación con el colon, específicamente con la flexura cólica izquierda o esplénica. Esta relación ocurre a nivel del extremo anterior del vaso, específicamente a nivel de la cara cólica. Ustedes no han estudiado digestivo, pero bueno, la flexura cólica izquierda se sitúa cuando el colon transverso hace una flexura para continuarse con el colon descendente.
Tanto el colon transverso como el colon descendente son porciones del intestino grueso. Y finalmente en la imagen inferior derecha podemos apreciar la relación que tiene esta cara visceral con el riñón y la glándula suprarrenal izquierda en la cara renal que ya habíamos mencionado anteriormente. Como se dijo al inicio del video, al ser el vaso un órgano blando y friable que constituye un reservorio de sangre, le convierte en un órgano propenso a lesionarse durante los traumatismos sobre las últimas costillas izquierdas, bien sea por golpes o caídas u otro tipo de traumas. La rotura del vaso es muy grave por la hemorragia importante que ocasiona. El vaso se puede extirpar, lo que se conoce como esplenectomía, ya que no es imprescindible para la vida, si bien, dada su participación en el sistema inmunológico, su ausencia facilita las infecciones. Las esplenectomías se realizan, por ejemplo, en el caso de que una rotura esplénica no pueda ser controlada quirúrgicamente, o en enfermedades hematológicas como por ejemplo en la ciclemia, también conocida como anemia falciforme, donde existen hematíes o glóbulos rojos mal formados y consiguientemente más susceptibles de romperse al pasar por los capilares esplénicos, ya que estos son de muy pequeño diámetro. Estas roturas de glóbulos rojos, conocidas como hemólisis, en muchos casos y dependiendo de la evolución del paciente, conllevan a que el médico decida extirparle el órgano. Por lo general aumentado de tamaño, lo que se conoce como esplenomegalia, y esto el médico lo hace como una medida para favorecer el curso de la enfermedad. Como se explicó anteriormente, el vaso es un órgano tóraco-abdominal, circunstancia esta que lo ubica dentro de una especie de jaula protectora al estar cubierto lateralmente por las costillas. Ahora bien, esas propias costillas que se disponen a manera de barrote se pueden convertir, en caso de fracturas, en perfectos objetos cortantes y punzantes si ocurre que algún fragmento incide sobre el órgano. De cualquier manera, y dada la debilidad de este órgano, es mucha mayor la ventaja que genera esta localización que el peligro que entraña.